La era Wartime. Estaba sucediendo precisamente la Segunda Guerra Mundial. Consta que en mitad de la Edad Dorada ya estaba sucediendo, pero no reflejan las características de la era Wartime, donde la mayoría de las películas de dicha era no eran adaptaciones de cuentos de hadas, o ni siquiera de algún libro, sino de películas donde la mayoría ni siquiera se ambientaban en el medievo, sino en su época de estreno, protagonizadas por su cast de personajes nacidos de los cortos de Disney, sobre todo Mickey Mouse y Pato Donald, los cuales ya eran bastante populares en dicha época, y que el segundo ya estaba definido en caracterización como el más irascible y el más ideal para los papeles que él interpretó en la propaganda de la época, cosa que no se podría con alguien más bondadoso y calmado como Mickey Mouse. Dichos cortos no eran para asustar con el recordatorio de guerra, sino para subirles el ánimo a la audiencia, enfocada en Estados Unidos, burlándose de los dictadores de la época, dictadores de entre comillas de extrema derecha, para mantener su orgullo patriótico, que eso me parece una cosa positiva y que le doy la razón, excepto si tu país se volvió basura. Warner Bros. No se quedó atrás, llamando al escenario tanto a Bugs Bunny como al Pato Lucas. Lástima que muchos lo usan como morbo o como arma progresista, cosa que era el principio inicial de estas propagandas, pero al menos tenían mensajes de orgullo patrióticos en los que tienen razón. Lástima que la práctica de burlarse del, entre comillas, anticristo de turno, dictador, se haya vuelto recurrente y más incoherente con el pasar de las décadas. Margaret Thatcher, Donald Trump, Vladimir Putin, etc. Estos, para empezar, ni siquiera son de auténtica derecha, incluso los dos últimos son marionetas, si saben a qué me refiero. Lo más patético es que sus haters ni siquiera no son solamente gente de mi edad, sino que son tremendos boomers con las bolas veludas y con los ovarios por el piso. ¿Cómo es posible que tengan tanto nivel de inmadurez? Es verdad, los boomers les lavó el cerebro para que dijeran que los nacionalsocialistas malvados esto, medievo malvado lo otro, los noticieros son la voz de la verdad, etc. Muchos filmes de la época, debido a que Estados Unidos estaba muy ocupado con la guerra de turno, teniendo que enfocar el dinero en recursos militares, la ecuación da como resultado que estos filmes usaran el formato de antologías para compensar el presupuesto más restringido, y usar un poco de animación reciclada, que apenas se nota. Suben el hecho de que obviamente la mayoría de la población gringa no podía darse el lujo de ir al cine, y de que estas películas solo de milagro se podían exhibir en el resto del mundo debido a la tensión de la Segunda Guerra Mundial, resultando que dichas películas en su estreno original fueran un fracaso en taquilla, requiriendo de reestrenos en décadas posteriores, cosa que también estaba afectada la Edad Dorada, por ejemplo Fantasia, película de la que hablé el video pasado, suerte que en décadas posteriores que fue reestrenada y obtuvo una recaudación moderada, aunque merecía más, admitámoslo. Pero los cortos de esta época fueron un éxito en su motivo, y ayudaron a mantener las esperanzas para Estados Unidos. Disney tenía aún así una gran influencia en Estados Unidos, a pesar de la época. No era tan titanesco como hoy en día, sí que tenía su influencia, con varios carteles de propaganda de dicha guerra que se quedaron para la posteridad, al punto de que los niños de la época se les diseñó máscaras de gas con forma de Mickey Mouse, con el peso ideal para los niños y, entre comillas, adorables. Que va, hasta animadores de Disney se fueron a luchar a la guerra. Pero basta de preámbulos. Las películas de esta era, sin embargo, tienen los mismos problemas en común, que ya verán de a poco y con pocas palabras. Abro un pequeño paréntesis para contarles que los primeros dos filmes de la era fueron parte de un intento de alianza latinoamericana de parte de Disney entre con Estados Unidos, aunque México está en Norteamérica. Fue propulsado por Disney, como ya dije, debido a la ya dicha Segunda Guerra Mundial. Y abro otro paréntesis para contarles que Disney y sus películas no fueron el único medio en dicho movimiento de llevarse bien con Latinoamérica, porque ya habían programas de radio de la época que querían promover la alianza latinoamericana mencionada hace rato. Bueno, comencemos de una vez con la reseña. Saludos amigos. Y no quiero empezar de forma brusca, pero lo diré de una. Es un aburrido documental propagandístico, que a pesar de que puedo entender que a muchos les guste, y que Disney no puede hacer muchas cosas debido a la guerra, no quita que a pesar del contexto, es inferior a las películas ejemplares de la Edad Dorada, sin conflicto o personajes reales. Recomiendo verla por lo interesante que resulta que ellos dedicaron un corto a Argentina y de demás países latinos. Aunque no me convence la forma nada que ver que le ponen a Uruguay entre tomas, y personalmente me hubiera gustado que le dedicaran a mi país unos minutos. Fuera de eso, no tiene mucho que rescatarle como contenido artístico. 5 de 10. The Three Caballeros. Lo mismo que Saludos amigos, pero incluso peor.
Un enorme anuncio propagandístico entre Estados Unidos, Brasil y México. No hay trama ni tensión en absoluto, sino puros musicales con el mismo chiste de Donald tratando de chamullarse a toda mujer humana que ve, lo cual me incomoda por ser romance furry. Es interesante por el concepto y el cómo ejecutan de forma tan natural el combinar 2D con live action, pero dura el triple de lo necesario. Lo siento por quienes aman el filme y el anterior, sobre todo mexicanos y brasileros. Si hubiera estado presente el conflicto y hubieran desarrollado más a los personajes, el resultado hubiera sido muy beneficioso. 4 de 10. Make Mine Music. Intentaron hacer algo similar a Fantasia con este conjunto de antologías, y tiene como siempre un impecable apartado técnico, sobre todo en el sonoro. Mi favorito es el de los instrumentos vivientes, sin embargo, no llega a ser ni de cerca tan épica o tan trascendental como Fantasia, sintiéndose muy mundanos los conflictos de algunos cortos, y sintiéndose como una secuela espiritual ligeramente inferior a Fantasia, con los personajes siendo aún más planos, y con la demonización de los humanos en algunos cortos, siendo estos malos e ignorantes, tal como lo hicieron en la película Bambi. No es atroz, sino ambivalente, lo que le corresponde 5 de 10. Postdata, no entiendo la obsesión de igualdad de las industrias de entretenimiento, que las mujeres por su naturaleza están hechas para ser menos numerosas y más únicas que los hombres en algunos trabajos. Disney desde sus inicios tenía más que suficientes mujeres trabajando, pero hay muchos rumores hechos para meter la agenda progre en nuestras narices, como que la actriz de voz original de Blancanieves nunca le pagaron, o que era una mala persona Walt Disney, o incluso lo acusaron de mita, etc. En fin, siguiente película. Fun, Fancy, Free. Dos cortos que no tienen relación entre sí. De nuevo, nada que destacar en humor, personajes ni mensajes, más allá de toma el riesgo más estrafalario y tus deseos serán realidad del segundo corto. Hay escenas que combinan muy bien live action con cartoons, como la película de Roger Rabbit, que puede que le haga una reseña algún día, que ya van 2 videos seguidos que la he mencionado. Dato curioso, Mickey aparece en la portada, sobre todo en relanzamientos donde lo ponen en toda la carátula como si él fuera el protagonista. Aunque eso ya hicieron algo parecido en Fantasia. Recuerden, gente, eso era clickbait del siglo XX. Ja, 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 ja. Le doy un 4 de 10. Melody Time. Otra antología de musicales a lo Fantasia, que intentó elaborar un poco más sus historias, llegando a adaptar algunas leyendas o libros estadounidenses como Little Todd o Pecosville. Me gusta que algunos cortos tengan finales agridulces, sobre todo el de Pecosville, pero en general hay carencia de conflicto y el resto de problemas que lleva la época. Luego podría mencionar defectos más específicos. ¿Cómo es que perdonan tan rápido a Silvatín? El accidente que provocó debió haber matado a personas inocentes, llegando a la cifra hasta las 3 dígitos. Y su encuentro con el banco en problemas fue pura casualidad para perdonarlo fácilmente. Es una fantasía donde la cagas feo, pero gracias a los azares eres perdonado por todos y libre de cargos criminales. Es pura infantilización que se mantiene al día de hoy. No destaca el humor en algunos cortos, pero tampoco es malo, aunque tampoco decente. Le corresponde un 5 de 10. Y por último tenemos Ichabod y Mr. Frog. Historias que no me dejan con nada para decir, ni siquiera son las más graciosas o reflexivas, nuevamente. Estoy seguro que incluso algunos de ustedes ni escucharon de siquiera la mitad de las películas de esta era. Lo que le corresponde un 5 de 10. Fin de la era Wartime. En conclusión, las películas aquí son un notorio paso atrás respecto a la Edad Dorada. Son curiosas de ver y hasta entonces ninguna película de Disney en esta época era tan débil como para ir más allá de mala. Entonces, la Segunda Guerra Mundial acabó. Gracias por lavarnos el cerebro, gente con nariz de gancho. Disney, por su lado, estaba en mejor posición y pudo pasar página a una nueva era, la Edad de Plata, que a diferencia del anterior, aquí no solo volvieron a la fórmula de adaptar cuentos, sino que la mayoría de sus películas sí son recordadas hasta el día de hoy. Pero eso lo continuaremos en la siguiente parte, donde hablaré de las películas de la Edad de Plata de Disney. Esta era de la animación no debe ser censurada, aunque la representación histórica en muchos casos no es para nada fiel, cayendo en lavado de cerebro, sobre todo cuando miramos la propaganda. Y más allá de la era Wartime, se siguieron produciendo más cortos, como este corto Anticomunismo, el cual compartí por Twitter.
Moraleja, los medios de comunicación, sobre todo la animación, tuvieron, están teniendo y seguirán teniendo una gran influencia sociocultural en nuestras vidas. Y ni hablemos de lo psicológico. Así que, si sufres de algún retraso, por lo que dices comparaciones desproporcionadas y nada que ver, como estas, que cuestionan y niegan el poder influyente de la animación, haznos un favor y no uses internet. Soy Felizar Fantasy y nos vemos en La Edad de Plata.